Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo. Como cada mañana, Salomé pedalea por las calles más tranquilas de La Saidía, un barrio de la ciudad de Valencia. A su paso van abriendo los pequeños comercios. La vida transcurre con tranquilidad, aunque el tráfico es cada vez más denso. Va camino a la universidad. No es una distancia muy larga, por eso va y viene en bici regularmente. En breve pasará por el antiguo cauce del río Turia, un espacio verde y abierto que permite avanzar con confianza. Pero aún está en el entramado de calles pequeñas interrumpidas por cruces con grandes avenidas. Hace un año, los vecinos y las vecinas de La Saidía participaron de modo activo en la recuperación de las pedanías y municipios afectados por la Dana. Fueron parte de los cientos de personas que se desplazaron con alimentos, herramientas y materiales de protección para atender las necesidades de sus vecinas y vecinos. El impacto emocional y psicológico de aquella catástrofe generó una herida invisible que aún está por cerrar. Se trató de una reparación para la que Salomé y sus compañeros no estaban preparadas. Les tocó aprender a utilizar su conocimiento desde la urgencia. Ella puso al servicio sus habilidades. Es doctora en estudios de género y políticas de igualdad, docente e investigadora en la Universitat de Valencia y forma parte de Resistencia Migrante Disidente, una asociación que defiende los derechos de la tierra y de las comunidades migrantes racializadas LGTBIQA+, un colectivo que se accionó de manera inmediata ante el impacto de aquel fenómeno atmosférico vinculado con la crisis climática. Hey María, buenos días. Nos vemos esta tarde en la Asociación de Vecinos y Vecinas. Vale. Madre mía, esta mujer. Hay que ver que no ha levantado cabeza después de lo de la Dana. Voy a hablar con Betty. Es fácil que Salomé recuerde a Betty cuando se encuentra con la evidencia del impacto emocional y los efectos en la salud mental de las personas afectadas por la Dana. Betty es psicóloga comunitaria, experta en emergencias humanitarias y coordinadora general de la ONG Psicólogas Sin Fronteras. La organización intervino de forma inmediata en los municipios afectados por la Dana, brindando apoyo individual, acompañamiento emocional o contención, tanto de forma personal como telefónica. El impacto en la salud mental, al igual que sucede en situaciones similares en todo el mundo, se agravó. En diciembre de 2024, un mes después, la Consellería de Sanidad reportaba que había atendido a más de 2.000 personas con daños psicológicos. Y a finales de mayo de 2025, las consultas de salud mental en atención primaria en la zona castigada se habían disparado un 63%. Las estadísticas también revelan un aumento del 60% en los diagnósticos de ansiedad, de un 147% en los de estrés postraumático, así como mayor número de casos de violencia de género e intragénero. Conscientes de la vulnerabilidad de grupos sociales que no suelen aparecer en las estadísticas, esta organización prestó atención especializada a los grupos más vulnerables y no ha dejado de hacerlo hasta ahora, con el objetivo de evitar que los síntomas se cronifiquen. Sin pensarlo dos veces, Salomé pone pie en tierra y la llama. Buzón de voz. La llamada se cobrará al... Hola, compañera querida. A ver si escuchas este mensaje. Te cuento que voy de camino al Instituto Universitari d'Estudis de les Dones de la universidad. ¿Te gustaría que quedemos en una cafetería, en la cafetería de siempre? Se me ha ocurrido una idea. Salomé y Betty se conocieron hace aproximadamente 12 años. Se consideran compañeras de lucha y defensa de los derechos de las personas migrantes de Via Yala en Valencia. Se definen como parte de esas defensoras migrantes que han abierto camino con voz propia y como agentes de sus comunidades. Se respetan, se quieren, valoran sus roles en el ámbito comunitario y académico. Desde este punto de partida sumaron sus fuerzas y el de las organizaciones a las que pertenecen durante la Dana para responder a la emergencia, prestando especial atención
a la salud mental de las comunidades afectadas. Su amistad corrobora la importancia de los vínculos, los cuidados y las alianzas transversales que nacen a pie de calle y llegan a todas partes. Hola, buen día. ¿Me puedes servir un café, por favor? Claro, solo, Sí, solo. ¿Me lo puedes llevar a una mesa? sin problema, Vale, muchísimas gracias. de nada. O sea, yo entiendo en este contexto como resistencia a los mecanismos que se activaron, a las estrategias, mecanismos, acciones que se activaron para sostenerse mutuamente en el contexto. Y cómo juega ahí el rol de las profesionales de la salud mental. Entonces, yo, claro, en ese contexto, la mayoría son psicólogas, entonces, obviamente, Psicólogas Sin Fronteras como quizás una de las fundamentales organizaciones que han estado desde el inicio. Y ahí, a través de haber conocido a Jessica, entonces, pues, hablemos con Jessica, a ver qué no solamente qué nos cuenta, sino qué podemos evitar hacer para no volver a reproducir violencia epistémica. O sea, es que en la medida que vamos así como ya limando esto, ve lo que me pasa con el tema del enfoque, es que creo que el enfoque humanitario tiene que, debería por lo menos mirarse y aproximarse, porque lo cierto es que en la humanitaria lo que hemos aprendido, o sea, después de que toda esta idea del hombre blanco salvador que va a todas las emergencias a salvar al pobre indígena que no sabe qué hacer de su vida cuando estalla un volcán, ya, no es que lo hayamos superado, pero por lo menos hay una buena parte del mundo humanitario que sí que quiere aprender de sus errores, ¿no? Y cuando hablamos de errores, hablamos de grasos errores que han costado infinitas vidas, ¿no? Genocidios de Ruanda, etcétera, etcétera. Así que en la humanitaria lo que ya tenemos como muy asumido es que independientemente de que los profesionales de salud mental estén o no estén, es decir, independientemente de que cualquier profesional esté, porque cuando pasa una emergencia y hay un nivel de destrucción como el que hubo en La Dana, quienes en realidad responden siempre es la comunidad. Salomé formó parte de las iniciativas de resistencia migrante disidente durante La Dana. Su sede fue uno de los primeros puntos de acopio liderados por personas migrantes de Valencia. Lograron recolectar y trasladar a los territorios afectados alimentos, ropa, objetos de primera necesidad y herramientas, además de apoyo y afecto. De camino al despacho que comparte el Institut Universitari d'Estudis de la Dona, atravesando la zona más verde del recorrido, el Jardín del Túria, va dándole vueltas a la idea que ha surgido durante la conversación con Betty: invitar a Jessica Díaz a un encuentro con sus compañeras del CIMES en la universidad. Pero antes de llegar a la universidad, vuelve a hacer un alto en el camino. Necesita tomar unos documentos en el local del colectivo. Y allí se encuentra con Silvia Gata, una compañera socióloga queer que ha trabajado con proyectos comunitarios en cárceles de mujeres en Perú y Chile y con comunidades empobrecidas en Ecuador y Perú. Gata está enfrascada en su labor de construcción de redes locales y transfronterizas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, estoy muy bien. Te cuento que estuve hablando con Betty y se nos ha ocurrido una maravillosa idea. Resulta que vamos a invitar a Jessica Díaz a participar en un informe sobre la salud mental en el contexto de La Dana. Este informe va a estar hecho por académicas universitarias muy comprometidas por la labor y activistas también. Ah, qué bueno. ¿A que sí? La próxima reunión vamos a invitar a Jessica Díaz a la Universidad de Valencia y vamos a tener un espacio de cuidados también en este contexto de investigación. Ah, qué buena iniciativa. Sí, no sé cómo no se me ocurrió antes. Eso digo yo. Salomé seguirá enlazando mundos el resto de la semana y creando vínculos dentro y fuera de Resistencia Migrante Disidente hasta que llega el día del encuentro académico en la universidad entre el grupo CIMES y Jessica Díaz. Quieren conocer de primera mano el impacto de La Dana sobre la salud mental. A él acuden 5 de las investigadoras que forman parte del proyecto: Ana, su directora,
a Amparo y Pilar, docentes en la Facultad de Psicología, Daniela, doctoranda del Instituto, y Candela, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, yo soy Pilar. Encantada. ¿Qué tal? Encantada. Gracias por venir. Se ha levantado el estado en la emergencia, con lo cual decimos... ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que no se van a cortar todas las ayudas básicas a la gente. ¿Pero quién es Jessica Díaz? El lugar desde el que impartimos nuestro conocimiento y nuestras opiniones marca la diferencia. Escuchemos cómo ella se presenta ante el grupo. Mujer migrante, muy orgullosa de ser mujer migrante, coordinadora del área de acción humanitaria de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras, psicóloga experta en migración, grupos terroristas y víctimas de tortura. ¿No? A lo largo de la trayectoria hemos trabajado con colectivos vulnerables, recorrido de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras es con población vulnerable, tiene una amplia experiencia, 30 años trabajando con colectivos, mujeres también vulnerables y personas vulnerables. Llegamos a las zonas periferizadas, ¿no? Y venimos trabajando, y en la DANA tuvimos una actuación muy relevante en lo que es la atención psicosocial y comunitaria. La verdad que fue, creo que funcionó, creo que era lo que se necesitaba también en ese momento. El interés por el tema permite que las preguntas y los intercambios de información fluyan de un lado al otro de la mesa en torno a la cuestión que están articulando. ¿Qué os moviliza? ¿Cómo os movilizáis en esa actuación, por ejemplo? ¿Cómo llegáis a...? En DANA, el 30 de octubre movilizamos nuestros equipos de emergencias. El propio personal también se queda varado por la falta de transporte, los que vivían fuera del alcance, ¿no?, de Valencia Capital. Y nos movilizamos los que estábamos en Valencia Capital, llegamos a las zonas de desastre, 2 equipos, y estuvimos en 7 localidades, ¿no? Paiporta, Benetúser, Sedaví, Algemesí y Aldaya, si no me equivoco. Tenemos ahí en las memorias tenemos y que intervenimos en la primera fase, ¿no?, en el primer impacto de la DANA, y nosotras con la experiencia que contamos pues intentamos buscar a las personas que sabíamos que se quedaban fuera del sistema, ¿no? La mujer migrante tuvo una doble vulnerabilidad o triple vulnerabilidad en la DANA por el tema, ya sabemos, de los padrones. Perdón, fue algo muy devastador. No tenían padrones, con lo cual se quedaban fuera del sistema de ayudas, y que eran cuidadoras además, que estuvieron toda la noche posterior a la catástrofe cuidando a los abuelos, y de recompensa recibieron el despido en situaciones totalmente vulnerables. Fue, la verdad. Nombrar la herida y abordarla no como un problema individual, sino comunitario, cambia el diagnóstico. Es así como abordaron el impacto emocional y mental de la DANA en toda la población y específicamente en los colectivos migrantes, racializados, empobrecidos y vulnerables. Lo hicieron así desde el primer momento, sin olvidar el marco social, económico y político en el que se inscriben las migraciones. Y finalmente, y lo más importante, es el abordaje colectivo, el abordaje comunitario también para los equipos locales y los equipos también, los propios equipos de emergencia y el funcionariado o el personal a cargo de primera línea, ¿no? Para evitar ese desgaste. Ese sería el escenario ideal. Siempre se puede, ¿no? No, porque a veces, por ejemplo, aquí en Valencia hubo mucha descoordinación. Y cuando hablas de abordaje comunitario, ¿a qué te refieres, por ejemplo? El abordaje psicosocial comunitario consiste en la desmovilización emocional de los equipos y el cuidado de equipos y el cuidado comunitario. Y justo lo comunitario es normalizar la sintomatología después de una catástrofe, no medicalizar, no patologizar. Se patologizó a mucha gente, se ha medicalizado también a mucha gente con psicotrópicos de segunda línea. Sí, muchísima medicación. El cuidado de equipos también es importante. No ha habido mucho desgaste por exceso de empatía con los equipos de primera línea, y también las personas que han estado de baja laboral, por decirlo de alguna manera, se reincorporan al trabajo, no de una baja, sino después de haber hecho
de haber enfrentado responsabilidades derivadas de la edad, ¿no? Y que todavía están en una situación vulnerable a nivel salud mental, ¿no? Porque han habido tareas de reconstrucción, quitar el barro, muchos se les cayó la casa, reconstrucción, trámites burocráticos, o sea, sin parar, y ahora se reincorporan al trabajo, se han reincorporado todas las personas que estuvieron de baja, a partir de marzo, abril, mayo se han ido incorporando a sus trabajos y todavía siguen experimentando mucho estrés y ansiedad, porque no fue un descanso, fue reconstruir, ¿no? Y muchas personas no durmieron el primer y segundo mes, ¿no? Entonces esto lleva un impacto a la salud mental, definitivamente, que necesita un acompañamiento, normalizar los síntomas y abordarlos de manera colectiva. Es decir, lo que te pasa a ti me está pasando a mí también, y seguro, y mucha gente que detecta algo, pero claro, les está pasando a todos muy parecido. Ha pasado un año, pero el trauma sigue en pie. Salomé, Silvia Gata, Ana, Amparo, Daniela, Pilar y Jessica saben que esto afecta a la cohesión social y a la interacción dentro del grupo, lo que implica, por tanto, un impacto político. Más allá de que exijan una rendición de cuentas a las instituciones, las personas afectadas pueden fortalecer sus vínculos e incidir en decisiones políticas. La primera fase es el shock, la segunda fase es la adaptación, la tercera reconstrucción y la segunda, la última, la resignificación. Entonces cada taller comunitario, pues se hacen talleres en un lugar, en la plaza del ayuntamiento o donde fuera, se invita a todas las personas que voluntariamente quieran ir, hablan de cómo se han sentido, y ahí vamos detectando las personas que están más sobrecargadas, que posiblemente puedan experimentar un estrés agudo, una sobreactivación al estímulo. Muchos pues se quedaron con la lluvia mal, niños también escuchaban la lluvia, la alarma, el sonido, algún sonido que les hacía recordar, el garaje. Muchas personas tienen miedo de entrar al garaje aún, entonces se va evaluando si ese miedo es natural por lo que se ha vivido o se va haciendo un seguimiento para desmovilizar esa activación al estímulo que es tan natural, ¿no? Salomé y Silvia Gata regresan a casa a pie, empujando sus bicicletas con las manos. La conversación con Jessica ha dejado muchos temas interesantes sobre los que reflexionar. El reconocimiento del trauma orienta el trabajo comunitario y resignifica el camino que han llevado a cabo como colectivo. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hicimos aquí en este local. ¿Te acuerdas? Activamos el primer punto de acopio en situación de emergencia. Nada más empezar la Dana. Eso fue increíble. Sí, la verdad que fue increíble, sí. Poco a poco, las escenas van cobrando fuerza ante los ojos de su memoria. ¿Dónde la dejo? Sí, se armó todo un proceso comunitario de participación. Acudimos al llamado de las comunidades, especialmente de las comunidades migrantes. Vinieron el vecindario, vinieron compañeras de otras asociaciones y colectivas. Fue todo un trabajo de soporte mutuo y de cuidados. Sí, increíble la respuesta del barrio, de todas las personas, porque luego se extendió más allá de lo que era el barrio de la Saidia. Sí, y en este proceso hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para cuidar la salud mental, tanto de nosotras, las activistas, como también de las personas con las que estuvimos tendiendo las redes. Sí, eso fue muy importante, sí. Hola Salomé, ¿qué tal? Ya hemos llegado al sitio. Está la gente, bueno, va trayendo, y estamos como justo a la otra parte de la torre, ¿vale? Y lo estamos entregando todo, mira. Estamos bajando las cosas del coche. ¿Te acuerdas cuando sonaron las alarmas y estábamos en casa, todas y todes muy, muy pendientes de la alarma? Sí, claro que me acuerdo. Sentíamos mucho miedo y a partir de ahí empezamos a activar todo lo demás. Hicimos un llamado por redes sociales a la colaboración. Hicimos también un acopio, el primer acopio de víveres que fuimos llevando a los territorios junto con otras compañeras que forman parte del tejido antirracista e inmigrante de esta ciudad. Sí, en 0, se llenó la casita.
¿Te acuerdas? No sabíamos ya dónde poner tantas cosas que traía la gente. ¿Y el carrito? Sí, pero hay que... Sí, y además no solamente recogimos enseres y bienes de primera necesidad, sino también comenzamos a armar una caja de resistencia. Hicimos un llamado por redes sociales en el cual recibimos donaciones de todo el Estado español, incluso del exterior. ¿Te acuerdas de eso? Sí, o sea, la verdad que los gestos de solidaridad fueron increíbles por todas partes. La labor que se hizo con todo esto, ¿te acuerdas que estuvieron otras organizaciones como Regularización Ya, AIPIC, que es la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, y un montón de otras organizaciones haciendo piña para poder acudir y solidarizarnos de manera activa con las comunidades? Vale. Y me acuerdo también el día que vino Jessica Díaz a esta sede, a este local, en el que hicimos un proceso de acompañamiento por la salud mental de las activistas. Eso fue muy importante. Sí, yo creo que fue uno de los momentos claves para luego poder seguir aportando en los territorios. Las voces de Salomé, Betty, Jessica y Silvia suenan a favor de la vida y del cuidado de la salud mental como pilar fundamental en la mitigación de la crisis climática y sus efectos. Honran el duelo, activan la memoria y sostienen vínculos comunitarios por la salud planetaria. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.